y vamos a compartir la pantalla. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí, sí, Perfecto. sí. Antes de que comiences, Pilar, creo que Elena tiene la mano levantada. Elena. Elena, tienes Sí, el... es para también poder, si se puede leer mi cuento. Ajá. sí, claro, Después pasas. de, después, Bueno, ajá, cuando digan. perdón, antes de que continuemos, queremos recordar que este taller que hemos estado realizando en Sembrando Voces está apoyado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y pues agradecemos el valioso apoyo que nos da y pues continuamos. Adelante, Alex. De acuerdo, sí, Elena, vas después de Pilar. Pilar, te cedo la palabra, por favor. Gracias. Los huesos y los pellejos también, por favor. Como todas las mañanas, Petra se levantó muy temprano para hacer las labores matutinas. Darle de comer a los 2 perros, a las 6 tortugas, a las 4 gallinas y 2 gallos, y a las 6 codornices. Ella no pierde la esperanza de comprar en algún momento un caballo negro para poder montarlo. También debe barrer el patio, lavarlo, recoger las heces, abrir las cortinas de la sala, acomodar los sillones, lavar las jergas de la entrada a la sala y entre otras cosas que se vayan presentando. Del desayuno no se preocupa porque Artemio, su esposo, lo prepara desde que inició la pandemia. Todas las mañanas son iguales y las tardes transcurren del mismo modo desde hace casi 16 meses. ¿Y lo subes, por favor? A todos nos agarró desprevenidos, dice doña Juanita, cuando platica con cada cliente que va a mercar la verdura con ella. Petra camina todos los martes 4 cuadras para ir al tianguis que se instala en la siguiente colonia para comprar la verdura, pollo, carne y fruta. Nunca se imaginó que terminaría diciendo, aquí es más barato que en la recaudería de doña Elena, pero en el pueblo puedes encontrar más económico, y si te vas al tianguis de los sábados y domingos a Xochimilco, con los que bajan a vender lo que cosechan en sus tierras o en sus chinampas, te rinde más el dinero. Al mismo tiempo, le indica al pollero, me da una pechuga grande y me saca 6 bisteces, por favor, y el hueso y los pellejos me los pone también. Petra soñaba con una vida en la ciudad, tal vez viviendo en la Condesa, en Polanco, en la Narvarte. Desde que vivió con Artemio en la colonia Juárez, en la calle Lucerna 103, a 2 cuadras de la Secretaría de Gobernación, no deja de añorar esos tiempos. Pero de herencia les dieron unas tierritas en su pueblo y tuvieron que dejar de soñar con la vida citadina para ir a sentar cabeza como la gente normal que hacen pareja para formar una familia. Cuando vivían en La Juárez, caminando se iban a desayunar al café La Habana, y ella siempre pedía una Habana en taza. Cenaban en el Café El Popular en 5 de Mayo y pedían su café con leche, y desde ahí caminaban hasta su departamento atravesando el barrio chino. Tantas veces fueron al cine al Palacio Chino, y ahora solo van a la esquina con doña Amparo por sus sopes y guaraches con bistec, porque la ciudad les queda a 2 horas y media de distancia. La vida cambia una vez que te alejas de la ciudad y los sueños no tanto. En la mente de Petra desde muy joven da vueltas una fantasía que no le ha contado a nadie y que la lleva muy adentro guardada como su gran tesoro. Mientras esta, mientras está cocinando el arroz blanco con elote y le echa el hueso y el pellejo que pidió de la pechuga, se queda observando detenidamente a través de la ventana a las codornices y se pregunta cuándo llegará el día en hacer realidad
la escena de la película Como agua para chocolate, que lleva clavada en la mente desde la primera vez que la vio y desde entonces quiere cocinar la receta de la pasión, que es codornices en pétalos de rosa. Le gustaría representar la escena cuando Pedro llega con Tita y él le regala unas rosas y ella decide cocinar a las aves con los pétalos y como si fuera una bruja disuelve su deseo, pasión y amor a través de la comida, diluyéndolo en la sangre y con la simple mirada se enamoraron y consumaron su amor que sentían el uno por el otro. Petra deseaba sentir cómo escurría la pasión, llevarse a la boca un pedazo que ésta recorriera la farina hasta llegar al esófago. Quería sentir, aún no tenía, e ir galopando como lo hace Gertrudis. Si le pudiera subir. Ah, ok. No, no, más abajo, por favor. No, subiste más. Ahí está bien. E ir galopando como lo hace Gertrudis en la película, entre llamas de deseo y calmarlo con un pedazo de sandía, así como se ve en esa escena, en la época de la canícula y que preparan sandía y la colocan entre hielo para las noches más calurosas de esa época, y que al morder la fruta el jugo se deslice por el cuello, y así Artemio beberlo desde su cuerpo quedando uno frente al otro como Tita y Pedro. Petra soñaba despierta hasta que un aroma la regresó de su fantasía más profunda y no era la de los codornices en pétalos de rosa, tampoco el olor del jugo de la sandía y mucho menos olor a caballo o por lo menos estiércol. No, era el olor del arroz quemado con el hueso y los pellejos de pollo que le había pedido al pollero. Petra tendría que seguir con lo mismo cada día durante la pandemia. Así, hasta que pudiera comprarse un caballo negro y aprendiera a matar a las codornices para cocinarlas en los pétalos de rosa, o por lo menos en un chilito con tomate y unas papas hervidas o unos nopalitos. Muchas gracias. Excelente. Vamos con la retroalimentación. ¿Quién quisiera comentar el texto que acaba de leer Pilar? Sí me estoy escuchando, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Sí, Sí, Alex. Esther tiene levantada la mano. no le entendí, no le entendí. Es que, bueno, tengo presente que el cuento tiene que tener un problema y una solución. Entonces, no, ahí me perdí. ¿Cuál fue el final? Disculpen. Sandra y Agustín tienen levantada la mano. Sandra, por favor. Hola, bueno, yo comenté en el chat, me encantó. Creo que, bueno, me gustan mucho estos cuentos con finales sorpresivos. Y creo que da también un bagaje bonito a la obra de Como agua para chocolate. Y bueno, por eso creo que a veces el que podamos escribir es un ejercicio también de recomendar o de hacer que
que recordemos esas obras que en algún momento fueron o han sido muy representativas en nuestra vida. Entonces me gustó mucho cómo hila la historia y al final la sorpresa, ¿no? Ya sabía yo, a mí me hizo reír porque cuando ella se da cuenta que en realidad lo que le está despertando, más bien regresa a la realidad con el olor a arroz quemado, ¿no? Dices, ay, qué loco, pobrecita de Petra. Me gustó mucho. Gracias, Sandra. Agustín, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Pues igual que el primer comentario, me parece que tiene muchas acotaciones, muchas acotaciones, y eso es lo que hace que se pierda la secuencia. Entonces yo creo que sería bueno ser un poquito más objetivos entre todos, ¿no? Tanto en las críticas como pues, obviamente en nuestros escritos, pero si el día de hoy le empezamos a subir un poco de nivel a la crítica, sería mucho más constructiva, ¿eh? La última clase a mí me quedó una preocupación, que algunos trabajos que ya se habían presentado desde el año pasado siguen circulando sobre lo mismo. Entonces yo creo que para ayudarnos los unos o los otros, pues no le debemos de tener miedo a la crítica, ¿no? Entonces a mí me parece que tiene demasiadas acotaciones, por eso se pierde la intención original de un cuento. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Es válido tu comentario, que estamos haciendo retroalimentación. El día de hoy vamos a ver algunos elementos sobre lo que tú dices, unidad de impresión, estructura externa y estructura interna, y quizás abondemos un poquito a esos detalles que mencionan. María Estela, por favor. Creo que antes estaba Elena, antes que yo. Es que creo que Elena va a leer su cuento. Bueno, yo a mí me gustó mucho el cuento, la historia, como la velocidad, la secuencia, eso sí me gustó mucho, pero no encontré cuál fue el nudo. A lo mejor, es que lo necesito leer con calma y, entre paréntesis diré que una vez que yo escribí una historia, fui y le pregunté a los sinodales, oye, a una sinodala, oye, ¿por qué no quedé en las finalistas? Así, fui con esos ovarios. Y me dijo, lo que pasa es que tu historia no tiene nudo. Y después lo comenté con mi hija, que sabe de eso, y me dijo, pues a lo mejor el nudo es que no tiene nudo. Así es, pero esa es como una pregunta, pues, a ti, Alex, ¿no? Entonces, pero sí me gustó mucho. Ok, retomo esa pregunta que hiciste para el desarrollo del tema del día de hoy. Vamos a dar una última participación a Jesús antes de pasar con el texto de Elena. Jesús, por favor. Sí, a mí, bueno, en general creo que las descripciones que hace Pilar me parecen bastante interesantes. O sea, me gusta mucho este ambiente donde hay descripción, pero también creo que, por ejemplo, en cuanto a la historia, como que, no sé, como que siento que falta como focalizar un poco esta parte que menciona, ¿no? La otra vez estaba viendo una plática de Vargas Llosa que decía que en toda la historia hay algo que él llama cráteres, que es que la narración se va articulando hasta que llega un momento en el que pues la historia explota y entonces la narración se vuelve muy rápida, ¿no? O sea, el hecho o cómo se desencadena esto se vuelve muy rápido. Y entonces él menciona que es como una de las claves de toda narración. Cuando llegas ahí y de pronto la narración se vuelve tan rápida porque pasan muchas cosas. Entonces yo creo que en el cuento de Pilar como que siento que sí falta un poco esa parte, ¿no? Donde la narración se acelere justo por la dinámica del cuento, pero, o sea, el lenguaje me gusta mucho, pero sí como que había que afinar un poco más cómo se narra la historia central, creo yo.
De acuerdo, vamos a retomar muchos de los detalles que marcaron, porque de hecho son el tema de esta sesión. Vamos a darle la palabra a Elena para que nos lea su cuento y repitamos la dinámica. Elena, ¿compartes tu pantalla o quieres que lo leamos a través de la mía? Bueno, como estoy con mi celular, lo puedo leer de aquí de mi compu porque mi compu no tiene el video. Entonces, si lo quieren compartir de ahí. Ok, comparto pantalla. Ajá, gracias. Ahí ya se ve. ¿No? No, todavía. Ya se ve. Ya, Ok, perfecto. ya se ve. Adelante, por favor, Elena. Bien. Tintinela. La búsqueda del ser humano para convivencia armónica con la naturaleza es una muestra de una sociedad en crecimiento, cimentada en valores humano-ambientalistas, el hombre-naturaleza, a quien su razón de ser y de existir ha de radicar en proteger el medio ambiente. Este cuento muestra que a los niños desde muy pequeños se les ha de enseñar el amor a la naturaleza en el seno del hogar. ¡Carambas!, gritó Joel. Un niño de 13 años a su mascota. Un perrito mestizo color miel, tamaño mediano, de cara pequeña, de unos 3 años, emitía ladridos a un gatito desaliñado y hambriento ser, sostenido por sus garritas, trepado en un árbol. En el camino de terracería de la comunidad cercana a la gran ciudad, lugar en que las personas llegaban de manera clandestina a abandonar animales domésticos, así se fue poblando de ellos. Esta vez era un gatito. Joel se detuvo y sigilosamente avanzó hacia el árbol. A su costado izquierdo, en su hombro, llevaba su morral. De esta manera sostuvo al pequeño animalito, quien se aferraba con sus uñas al árbol de guayaba que se encontraba a la orilla del camino. Sosteniéndolo por su lomo, con cuidado lo metió rápidamente al morral. Al mismo tiempo, ¿qué hice? Ya no veo. ¿Ustedes sí ven? Ok. Sí se ve. ¿Sí se ve? Al mismo tiempo escuchó el tintinar de una campanita. El pequeño felino, muy asustado, no dejaba de maullar. Carambas, esperaba pacientemente a su dueño, quien sabía de que su prudencia ayudaría bastante. De regreso con el mandado que hizo en la tienda que se encontraba a 100 metros cuesta arriba de su casa, llegó sumamente emocionado, pues a Joel le encantaban mucho los animales, pues en su casa criaban conejos, cerdos, gallinas ponedoras y patos. Eso le habían enseñado sus padres. Tenían 3 perros y 2 gatos ya. Al llegar, les llamó a sus hermanitas Sonia y Celia, de 7 y 9 años respectivamente. Miren, en el camino había un gatito. A ver, dijo Celia, sacándolo con cuidado del morral. El gatito aferrado no se quería soltar. Y una garrita la soltó Joel. Su mamá Licha le pregunta que dónde lo encontró y como siempre vienen a dejar mascotas a la comunidad, se les hace tan fácil venir a abandonarlos. Deja ver qué es. Es una hembrita. Esperemos la campaña de esterilización de cada 2 meses para llevarla. Los gatos de aquí son machos. Lo bueno que están esterilizados ya. Pero no sabemos si los de alrededores no lo estén. Dale calito de pollo que acabo de hacer. Rápidamente, Sonia ya había conseguido una cajita de cartón. Comenta doña Licha. Ha de ser difícil para un animalito ser abandonado. Ha de traer hambre y sed, y con la temporada de calor más que nada. Estos animalitos son inocentes
y además ayudan a mantener lejos a las ratas y ratones que se comerían los costales de maíz y alimento para los cerdos. Si la gente supiera apreciar y cada uno de nosotros, de los seres humanos, nos hiciéramos cargo de ellos y esterilizándolos, vacunándolos, ellos nos corresponden sobremanera. ¿Y qué nombre le pondremos? Tintinela, porque cuando la vimos, Carambas y yo, escuché un tintinar como una campanita, al cual no le puse mucha atención, dijo Joel, pues fue al mismo tiempo escuchamos su maullido. Y pues ya tenemos a Bagueto, casi anciano de 14 años, a Bernie de 3 años, más los gatos. Al día siguiente se dirigían a la tienda de la comunidad. Fue cuando Joel y Carambas escucharon la campanilla, un sonido como un tintinar que provenía del monte atrás de un enorme árbol de roble. ¡Shh! Carambas, le dice Joel a su perro lanudo y simpáticos bigotes color gris con blanco. Sigilosamente se acercaron paso a paso, solo el ruido de una cama de hojas de café resecas, caídas, que crujían y crujían cuando las iban pisando. Se escucha un estruendo por la caída de una rama a los pies de Joel, quien se detiene de pronto mirando hacia arriba. Se frotó los ojos y volvía a enfocar sin creer lo que veía. Con un fuerte aletrear, ve volar un ave azul turquesa con amarillo, y entonces se escuchó de nuevo el tintinar. Entonces, de manera inesperada, el ave aleteando se acerca a Joel y se posó en su hombro. Es ahí donde Joel le vio una campanita colgada en el cuello al del ave. Era un perico domesticado, el cual empezó a hablar y hablar sin cesar. ¿Sabes la hora? ¿Sabes la hora? ¿La hora del té? ¿La hora del té? Sin moverse el hombro de Joel, quien así que fue y regresó a la tienda, el pequeño perico hasta la casa de él llegó. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sonia! ¡Celia! Un perico viene con nosotros, conmigo y Caramba. Salieron y sí, ahí lo vieron en el hombre de Joel. ¿Qué comen los pericos, mamá?, preguntó Joel. Comen semillas y frutas. Aquí en la cocina tengo semillas de girasol. Déjalo en este tronco, en el jardín del árbol de la moringa, que no tarda en reverdecer. Pero para que los gatos no lo casen, le pondremos en una jaula enorme que queda de los conejos y podrá sacarlos de vez en cuando. Y si se va, no importa, ha de regresar a su hogar. Sí, mamá, me gustaría saber de sus dueños si lo han de andar buscando. Públicalo en la red. Celia, presta, le dijo. Le sacaré una foto y lo publicaré en la página de los animalitos extraviados. En video lo grabó y el cotorro repetía sus frases de siempre seguidamente. A los pocos días alguien responde a su publicación. Este perico tenía dueños. Eran de mis padres. 2 ancianos que acaban de fallecer casi al mismo tiempo. Soy uno de sus hijos. Iré a buscarlo. Llegado el día, el perico no quiso irse con él, solo le aventaba picotazos. Me reconoce, mas no quiere venir conmigo, Joel. Mejor que se quede contigo. Pasaron los años y Joel creció. Cuando hubo terminado su preparatoria, aprovechó la oportunidad de estudiar medicina veterinaria en la Universidad Veracruzana. Su desarrollo personal y profesional es enfocado como todos los profesionistas que desean aportar al bienestar de los seres vivos. Fin. Muchas gracias por escucharme. Excelente, Elena. ¿Quién quisiera comentar el texto de la compañera? Vamos a dar paso a 3 participaciones y comenzamos con el tema de hoy. Adrián, por favor. Adrián. Hola, bueno, yo vi 2 cosas que me saltaron. Una de ellas es que el principio considero que es demasiado descriptivo y que en un cuento, o bueno, en una historia o un libro, siempre debe de tener algo que te engancha a la historia, ¿no? Y creo que le hace falta ese gancho en la introducción. Y la segunda, pues el cuento se llama Tintinela y al final ya no se habló más de ella, ¿no? De la gatita. Muchas gracias, Adrián. María Estela, ¿quieres comentar? Tienes alzada la mano.
Es que creo que no la Alex, es bajó que la ahorita. dejé levantada, discúlpame. Ok, no hay problema. ¿Alguien más quisiera comentar el texto de la No compañera? escuché la última parte donde dice que el cuento se llama Tintinela y de ahí yo creo que se me... Adrián, ¿podrías repetir, por favor, esa parte de que menciona la compañera? Creo que no te escuchó. Ah, ok, bueno, que nombras a tu cuento Tintinela, suponiendo que es el personaje principal de tu cuento y al final queda un poco olvidado. ¿Alguien más quisiera comentar? Creo que no. Voy a hacer yo un comentario antes de pasar ya a las diapositivas. Me parece que en efecto tenemos muchas descripciones en el texto. También voy con esta parte, se llama Tintinela, se habla al principio de la gata y luego me pierdo yo con el perico, que me parece que también tiene algo que está sonando de su cuello, o si no es así, me confundí. Una de las cosas que vamos a ver el día de hoy es la unidad de impresión. El cuento es un género breve, en el cual se tiene que tener mucho cuidado con todas las cosas que se ponen. ¿A qué me refiero con esto? No hay que poner adjetivos de más, no hay que abundar tanto en descripciones y hay que tratar de mantener sorprendido o a la expectativa al lector durante cada uno de los momentos del relato. Antes de entrar a las diapositivas, ¿quisieras comentar algo, Elena? Ok, voy a compartir las diapositivas de la sesión del día de hoy. ¿Ya se están viendo? Sí. Vamos a hacer más grande esta pantalla. Ya se ve. Perfecto. Denme un segundo, mi computadora es un poco lenta. Ya está en pantalla completa, ¿verdad? Sí. Ok, estamos en creación de espacios ficcionales. El nombre de la sesión de hoy es cómo se escribe un cuento. Antes de comenzar, lo que ya les ha mencionado Armando, Sembrando Voces está apoyado por el programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México. En ese sentido, les pedimos que nos apoyen a llenar el formulario del registro, ya que sirve para medir el alcance del programa y quizás mejorar en cuanto al desarrollo del mismo en las siguientes ediciones. Las sugerencias de siempre, mantener los micrófonos apagados cuando no se haga uso de la palabra. Y vamos a comenzar con esto. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Ya empezamos a calentar un poco los motores con la retroalimentación de los dos cuentos que amablemente han compartido las compañeras. Vamos a ver unidad de impresión, vamos a ver el por qué es importante cuidar la brevedad en el cuento a la hora de escribirlo y vamos a hablar de su estructura, el planteamiento, el nudo y el desenlace que formarían parte de la estructura externa de una obra narrativa. Vamos a ver también en este sentido la estructura interna, en donde abordaremos cosas como el tema, la trama y el argumento, que son detalles que tenemos que cuidar a la hora de empezar a construir nuestros universos ficcionales. El cuento y su proceso de creación. Aquí tenemos al buen Gabo de nuevo. Será recurrente a lo largo de estas sesiones. ¿Quién quisiera leer la frase que está escrita en la diapositiva? La leo yo. Adelante. El cuento y su proceso de creación. Una vez que se llega a tener la estructura completa de una historia, en ese justo punto es desde donde se puede escribir un cuento, un guión, una obra de teatro o una pieza para la televisión. Excelente.
Me parece importante esto y por qué comenzamos de esta manera. Antes de sentarnos a escribir, tenemos un proceso. La clase pasada platicábamos acerca de qué es lo que nos motiva, por qué tenemos esa inquietud de escribir. Evidentemente tenemos que sacar algo que llevamos muy dentro, algo dentro de nuestra alma, de nuestro inconsciente, como quieran llamarlo, para plasmarlo, algo que nos viene inquietando. En este sentido, Guillermo Samperio menciona que hay 3 momentos que se dan en el proceso de escribir. Los llama prefiguración, figuración y adecuación. ¿Qué es la prefiguración? Es el primer momento cuando va llegando esta idea suelta que puede darse, no sé, a partir de escuchar un diálogo en la calle, que puede darse a partir de una anécdota que nos haya pasado a nosotros y querramos plasmarla con el formato de cuento, puede darse incluso con una sola palabra, con un tema. En el método de la composición, Edgar Allan Poe habla acerca de cómo se crea el poema del cuervo y él menciona que primero nace de la intención de crear este sentimiento de melancolía. Entonces piensa en una palabra que en este caso sería Nevermore, la musicalidad que tiene esta palabra en el inglés es lo que va hilvanando y haciendo que Edgar Allan Poe vaya cimentando poco a poco su obra, la vaya conformando y tengamos uno de sus textos más ricos, ¿no? Con más carnita en este sentido. Él decía, bueno, ya tengo este nombre, a partir de ahí necesito a alguien que lo esté repitiendo. Primero se le ocurre un loro, pero luego dice, no, un cuervo es mejor. ¿Por qué? Porque el cuervo es un personaje que evoca más la oscuridad, que evoca más cierto tipo de sentidos. Cada escritor, cada escritora pasa por diferentes momentos en esta etapa de la prefiguración, en esta etapa donde encuentra el detonador que hace estallar la bomba, que es el cuento. Cortázar, por ejemplo, mencionaba que le llegaban de a poquito las ideas, como en la oscuridad. Él, al momento de empezar a escribir, no tenía muy claro hacia dónde iba a llegar el cuento, simplemente se dejaba llevar, lo iba plasmando hasta que terminaba de darle forma. Hay otros escritores como Heraclio Cepeda que no se sientan a escribir hasta que ya tienen todas las ideas en la mente y lo aterrizan. Ese es un poco el proceso de prefiguración que se da. En el proceso de figuración propiamente, ya sentarse sobre la mesa, agarrar el cuaderno, la computadora en estos tiempos modernos y empezar a poner en orden cada una de esas ideas que van apareciendo sueltas. La adecuación, por otra parte, sería el proceso formal de la corrección, el leer el cuento una y otra vez, el quitar cosas que ya no se necesiten, el poner quizá algunas otras que falten, y el ir cerrándolo y darle la forma. Vamos con la siguiente. Permítame un momento. Siguiente. Aquí tenemos a Alberto Chimal. ¿Alguien quiere leer lo que está en la diapositiva? Yo. Adelante. Ahora. Pero algo que se va descubriendo con el tiempo, a medida que se practica el acto de contar y escribir historias, es que no todas las narraciones pueden contarse de la misma manera. Algunas deben ser complejas y algunas otras deben ser sencillas. Solo quien las crea puede saber cuál es la opción que más le conviene. Y solo puede saberlo a medida que escriba, que lea, que practique escribir y cada vez como historia. Muy bien, Ana Laura, muchas gracias. Efectivamente, cada quien
sabe por qué va a escribir lo que tiene que escribir. Cada quien tiene su proceso y es algo que se va afinando con la práctica. En este sentido, me gustaría preguntarles a cualquiera de las dos, Pilar, Elena, que nos han compartido ya su texto, ¿cuál fue su proceso? ¿Cuál fue el detonante que les dijo, tengo que escribir acerca de Tintinela, tengo que escribir sobre Petra y sobre su sueño de tener un caballo negro? ¿Alguna de las dos quisiera contarnos un poco de esta experiencia previa al momento de sentarnos a escribir? Yo, Pilar. Bueno, el por qué tomé sobre el caballo, sobre las codornices, bueno, o sea, sí hay gran parte de ello en el cuento. Sí desde que vi la primera vez la película, a mí esas escenas me atrajeron. Y bueno, también tengo codornices, ¿no? Entonces estaba yo, y sí, ciertamente, estaba yo preparando el arroz y estaba yo viendo las codornices y es todo lo que hago en las mañanas. Entonces se me hizo como, en ese momento, pues dije, bueno, ¿por qué no escribo sobre esto que yo traigo desde que vi por primera vez esa película y tengo mis codornices, ¿no? Y el caballo negro, pues tampoco tengo un caballo negro. Y es una escena en la que Gertrudis pues, se sale después de esa escena de la receta de la pasión y se monta en el caballo. Entonces sí, es así como incluso pues erótico, para mí se me hace así erótico y yo me imagino montando el caballo aquí en mi pueblo y saliendo así en el caballo, pues se me hace chusco. O sea, por eso fue que tomé esos elementos. Muchas gracias por compartir, Pilar. Elena, ¿quisieras comentarnos tu proceso? ¿Sigue aquí Elena con nosotros? Es que creo que se le trabó su computadora a su teléfono. Ok, continuamos entonces y en un momento más retomamos a Elena para que nos cuente sobre su experiencia. Aquí está una de las cosas que les comentaba sobre el disparador con núcleo temático. Tenemos el proceso de prefiguración, que es cuando sacamos de nuestra cabecita todas estas ideas. Pilar nos comentaba que le gustó mucho la película de Como agua para chocolate, que en su casa tiene codornices y a partir de ahí va surgiendo esta idea de crear un cuento en ese contexto. Ese sería su detonador. Les mencionaba Cortázar. Lo vemos aquí en un circulito todo oscuro porque Cortázar no tenía tanta claridad al momento de saber qué estaba haciendo, simplemente se dejaba llevar por esa lluvia de ideas, por eso que iba saliendo de su cabeza, le iba dando forma y ya después lo adecuaba hasta que tenía un cuento terminado. Arriola tenía más claridad, una idea detonante, pero al momento de seguir escribiendo ya se ve cierta oscuridad en su obra. Borges es como más intermedio. Rulfo vemos unas zonas más oscuras y más blancas. Y Borges la completa claridad. ¿A qué se refiere esta completa claridad? Juan Bosch. Esta completa claridad se refiere a no sentarse a la mesa hasta que no se tiene ya la idea completa. Es un proceso diferente para cada uno de nosotros como escritores, pero vale la pena cuestionarse qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? ¿Cómo es que empezamos a sentarnos a escribir? Cuando ya tenemos la idea, cuando tenemos una palabra, la vamos escribiendo desde el final o desde el principio. Son cuestiones interesantes a la hora de analizar. Ya regresó Elena, creo que se había salido. Por ejemplo, en sus clases de literatura en Berkeley, este es un libro muy bueno, se los recomiendo que lo consigan. Cortázar menciona cómo nace Rayuela. La primera escena que escribió Cortázar de Rayuela
fue donde están los personajes en dos edificios, ponen una tabla y se están pasando el mate. Eso queda como a la mitad. A partir de ahí, que escribió la mitad o casi el final del libro, se fue saltando por diversos capítulos en un proceso que no estaba muy claro, y así tenemos una de las obras más representativas de la literatura en Latinoamérica. Elena, antes de que continúe, Pilar nos compartió un poco acerca de su proceso creativo, sobre cómo surge el cuento que nos compartió. Si me estás escuchando, me gustaría preguntarte si pudieras compartir con nosotros, con nosotras también, cuál fue tu experiencia y qué fue lo que te inspiró a escribir Tintinela. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. ¿Pueden escuchar? Ok. Pues me salí del internet porque me anda fallando. Vivo aquí en una comunidad. Adelante, Elena, te escuchamos fuerte y claro. No te preocupes, Elena. Creo que ya no te escuchamos. Igual si quieres puedes comentar por el chat cuál fue parte de tu proceso creativo para que los demás podamos nutrirnos acerca de él. Compartir las experiencias siempre es un proceso muy rico en el cual compartimos el conocimiento y aprendemos de los otros. Vamos a la siguiente diapositiva entonces. Vamos a empezar a hablar acerca de la unidad de impresión. Es una teoría ya un poco vieja que sin embargo tiene muchísima vigencia. Esta la plantea Edgar Allan Poe, que es uno de los padres del cuento moderno. ¿Alguien quisiera leer esta diapositiva, por favor? A ver, dice, si una obra literaria es demasiado extensa para ser leída en una sola sesión, debemos resignarnos a quedar privados del efecto soberanamente decisivo de la unidad de impresión, porque cuando son necesarias dos sesiones se interponen entre ellas los asuntos del mundo, y todo lo que denominamos el conjunto o la totalidad queda destruido automáticamente. Muchas gracias. Antes de comenzar con esta presentación, discutimos dos textos y había algunos comentarios que me parece podemos tocar aquí con esos detalles. La unidad de impresión que nos dice, debemos ser breves, no debemos abundar en palabras rebuscadas. Las descripciones, si se llegan a hacer, deben ser una cosa tajante, deben ser algo que nos vaya conmoviendo. Poe decía que preferentemente un cuento lo tenías que leer en menos de 2 horas. Si te tardas más en eso, te vas a perder la atención y ya no tienes a tu lector sentado queriendo saber qué le pasa a tus personajes. Yo creo que ese querer saber es una de las cosas a la cual debemos tirarle, ¿no? Es una de las cosas a las cuales tenemos que buscar, que el lector se quede sentado en su asiento, que el lector genere un interés y que la lectura de nuestra obra le cree un efecto. Podemos escribir de cosas cotidianas, podemos escribir de un paseo en autobús, podemos escribir, no sé, de una excursión al campo, una excursión a la playa, el primer día de la escuela de un niño, pero tenemos que agregarle a esa historia ciertos elementos fuera de lo común. Tratar de hablar de las cosas cotidianas, de las que ya se ha hablado una y mil veces, de otra manera, darles otro sentido, darles una originalidad, ponerles de nuestra cosecha y sorprender al lector. ¿Qué pasa con la novela? La novela es un texto más largo, es un texto en el que hay muchos hilos temáticos, en el que hay una infinidad de personajes,
Pero ¿por qué seguimos leyendo novelas si, como dice Poe, después de 2 horas de leer perdemos la atención? Porque las novelas están estructuradas por capítulos más pequeños donde esta unidad se conserva de alguna u otra manera, porque cada eje temático se desenvuelve por sí mismo y es quizás un poco interdependiente de los otros. Ponemos nuestra atención a ciertos detalles y eso va haciendo que el texto se nos haga interesante. Pero si adjetivamos de más, por ejemplo, se me ocurre ahorita un personaje de Héctor Suárez, La palabra canta, creo que se llamaba, donde hacía un poema larguísimo en el cual ponía adjetivos muy rimbombantes, ¿no? Como para sonar muy intelectual. En el cuento queremos prescindir de eso. O sea, sí podemos usar cierto tipo de lenguaje dependiendo de en qué contexto situemos la obra, pero tiene que ser la palabra precisa, la más contundente. Quizás ya está muy gastado el ejemplo que pone Cortázar, pero me parece muy bello y preciso para definir este punto. El cuento gana por nocaut, mientras la novela lo hace por puntos. Y es por eso que el cuento debe cuidarse mucho en el sentido de la brevedad. Ernest Hemingway decía que el cuento es como un iceberg. Vemos el iceberg a través del mar, pero solo vemos una parte muy, muy, muy pequeña de en realidad ese monstruo colosal enorme que está debajo del agua. Mónica Lavín, a propósito de este ejemplo del iceberg, comentaba que el cuento es lo que calla. ¿Por qué el cuento es lo que calla? Porque tenemos que mostrarle solo la información mínima al lector y dejar que se vaya imaginando lo siguiente. Por ejemplo, comentaban sobre el texto de Elena, que va abundando un poco en descripciones, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de esas descripciones solamente se cuentan ciertos detalles y se deja lo demás a nuestra imaginación? Poe nos decía que de esta manera vamos generando un interés en la lectura. Tenemos que tratar de mantener una atención a lo largo de todo el desarrollo del cuento. Una cosa muy importante es que, a diferencia de la novela, el cuento tiene pocos personajes y el cuento tiene un solo eje temático. Tenemos que centrar nuestra historia en una sola cosa. Leímos algunos cuentos de estos padres del género. En El corazón del delator, por ejemplo, ¿cuál sería el eje temático? ¿Cuál es el conflicto que se presenta? Es esta persona que le molesta tanto el ojo de su patrón que termina matándolo, y el corazón latiendo de este personaje ya muerto termina por frustrarlo. Pero a lo largo del desarrollo del texto, el autor nos va manteniendo en ese drama. Nosotros sentimos que el ojo de ese personaje nos va penetrando, ¿no? Es un ojo que te vigila, es un ojo que está ahí, que ves en tus sueños, que ves en tus pesadillas, y en ese sentido entendemos al personaje, entendemos por qué está haciendo lo que hace, y ya cuando llegan los policías, sentimos cómo el corazón va latiendo, al punto que el protagonista ya no puede más. Ahí se mantiene una línea de tensión, se mantiene un drama. Cortázar mencionaba en este sentido la fatalidad. En sus clases de Berkeley menciona un ejemplo. Es un cuento árabe, ya un poco viejo, que se llama El viaje a Samarcanda. En resumidas cuentas, nos habla de un rey que tiene a todo su séquito de seguidores, esclavos y trabajadores. Uno de ellos es el jardinero. El jardinero está cortando las rosas y de repente ve a la muerte, que le hace una seña de amenaza. Cuando pasa esto, el jardinero se asusta y sale corriendo con el rey y le dice que lo proteja porque acaba de ver a la muerte.
El rey, como es su jardinero consentido, le dice, no te preocupes, yo te voy a cuidar, toma mi mejor caballo y vete a Samarcanda. Después de esto, el rey, que no le tiene miedo a la muerte, va al jardín y se la encuentra y le pregunta, oye, ¿por qué estás amenazando al jardinero que más quiero? No te permito que hagas eso. Y ella le responde, no, pues no lo estaba amenazando, simplemente fue una seña de sorpresa porque yo tengo que verlo más al rato a Samarcanda. Y este ejemplo sirve un poco para hablar acerca de esa fatalidad. El rey, a pesar de sus buenas intenciones, no pudo evitar el destino de la muerte de su jardinero más querido. Y Cortázar nos dice con esto que es algo que tenemos que tener presente en todo el cuento. Yo ya no solamente diría la fatalidad, porque no necesariamente tenemos que tener historias con un final triste o con la muerte de alguien, pero sí mantener toda esta tensión del conflicto y también tomar en cuenta que los personajes son unos cuando comienza la historia y a través de la resolución o la no resolución del conflicto son otros cuando esto termina, ¿no? Hay un cambio que se presenta en cada uno de ellos a lo largo de la historia. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos a Cortázar con su gatito. ¿Alguien quiere leer lo que dice Cortázar? Yo. Adelante, por favor. Una de las formas en que lo fantástico ha tenido siempre a manifestarse en la literatura es la noción de fatalidad. Lo que algunos llaman fatalidad, otros llamarían destino. Esa noción que viene desde la memoria más ancestral de los hombres, de cómo ciertos procesos se cumplen fatalmente, irrevocablemente, a pesar de todos los esfuerzos que pueda hacer el que está incluido en este ciclo. Muchas gracias. Era lo que les comentaba. Antes de sentarnos a escribir, debemos entender la diferencia entre un relato, una anécdota y un cuento. En el relato podemos poner una a una las acciones. Primero pasó esto, después pasó esto, luego llegó fulanito, luego llegó sultanito y luego perenganito me platicó de esto. Y así podemos seguirnos sin tener una estructura y terminaremos informando acerca de un suceso. Es algo que quizás también puede verse en la noticia de un periódico. Pero ¿qué es lo que tiene el cuento que lo diferencia de todo esto? Que a partir del problema que nosotros vamos a poner en la mesa, tenemos que generar cierta tensión que se va a ir desarrollando a lo largo del desarrollo de la historia. Vamos a pasar a las partes fundamentales. Tenemos un planteamiento, un nudo y un desenlace, la estructura más clásica. A partir de ahí vamos llevando de la mano a nuestro lector para dosificarle la información, para decirle esto está pasando. Pero, por ejemplo, si tuviéramos en ese sentido una novela de misterio, una novela policíaca, un cuento, vamos a llamarlo así porque estamos viendo cuento, no le revelamos al lector de buenas a primeras quién mató al protagonista, ¿no? Sino que le vamos dando pistas, vamos jugando con él, vamos llevándolo de la mano y podemos entrar directamente en el conflicto. Yo creo que esa sería una de las mejores maneras de empezar. Ana Laura, creo que levantaste la mano. Adelante, por favor. Sí, gracias. Es que me surgió ahorita una duda con esto del conflicto que debe de tener la historia, bueno, en el cuento. Por ejemplo, ¿qué pasa con los cuentos infantiles? Hay un cuento que me gusta mucho que se llama La princesa y el chícharo, que es de Hans Christian Andersen. No sé si lo han leído. Entonces, pues la historia el cuento no es tan, no es tan fatal, se podría decir.
llega la princesa al castillo y el rey la recibe. Entonces la princesa se queda en el castillo porque está lloviendo y para que comprueben que es una verdadera princesa, pues le ponen chícharos a la cama, ¿no? Sí, a la cama. Pero le ponen varios colchones de manera que la princesa pues sí siente el chícharo, ¿no? Entonces ahí como que no es tanto un conflicto. Me surgió esa duda porque pues he leído entre otros algunos cuentos para niños y cómo podría ser esa diferencia o si yo quisiera desarrollar un cuento para la comunidad infantil, ¿cómo la podría desarrollar? No sé si me expliqué. Sí, creo que te entiendo. En la clase pasada hablamos acerca de la historia del cuento. Eh, Hans Christian Andersen me parece que es como de los primeros compiladores, junto con, ahí se me fue el nombre de estos hermanos alemanes que compilaron como Blancanieves, Los Cenicienta. Los hermanos hermanos Grimm. Grimm. Los hermanos Grimm, ándele. Son como de los primeros en compilar relatos de la tradición oral de sus pueblos y ponerlos en un cuento. Creo que hay dos cosas importantes de señalar en este sentido. Primeramente, que todavía el cuento no existía de una manera tan formal. Se le fue dando forma con Edgar Allan Poe y con los subsiguientes. Y en ese sentido quizás no se encuentren a detalle ciertos elementos en esas historias en particular. Sin embargo, hasta en un cuento infantil puede encontrarse un conflicto. Se me ocurre ahorita dos obras que han sido llevadas a las películas, Las Brujas y Matilda. Armando me podrá ayudar un poco con el nombre del autor, no lo recuerdo en este momento. Roald Dahl. Roald Dahl, Roald y Dahl. perdón que te interrumpa, Alex, algo que quisiera señalar es que sí es bien importante que nos ubiquemos en el contexto, porque no es lo mismo escribir un cuento en la época romántica, como es el caso de Andersen. Perdón, no escuché quién hizo la pregunta, pero le recomiendo de modo importante que lea los textos de Ana María Matute. Ana María Matute escribe cuentos y Ana María Matute tiene como referente a los hermanos Grimm, a Andersen y a Perrault, a quien considera su mayor influencia es a los hermanos Grimm. Perdón, a Andersen, y es incluso a quien le dedica su gran novela, Olvidado Rey Vudú. Pero, hablando del trabajo de cuentos, Ana María Matute sí retoma en nuestra época la influencia de esos autores, pero sí les busca dar algo que está señalando Alex, ¿no? Una mayor profundidad a los personajes. Y en el caso de Matilda y Las Brujas no son cuentos, son novelas. Entonces, aunque el caso que cita Alex es muy certero, el caso de Roald Dahl, quien quiera escribir cuento infantil, no, por favor, no caigamos en esta cuestión de que porque son niños, son muy inocentes, ¿no? Hay que leer a Luis Pesetti, por ejemplo, creo que él escribe, y son cuentos que son políticamente incorrectos, ¿no? Yo sé que hay como una poética, que uno a veces busca como esos textos, porque hay una poética. Léanse también a Pierre Gripari, los cuentos, para que vean cómo se puede hacer una refundación, una reformulación de los cuentos infantiles tradicionales, pero con el aire más contemporáneo. Lean los cuentos de la calle Broca, de Pierre Gripari. Y se van a dar cuenta cómo ese autor francés retoma cuentos tradicionales, pero les da una mayor profundidad, porque creo que Alex ha señalado muy bien el tema de la presencia de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es como ese punto de espacio-tiempo, donde se va a reformular prácticamente todo el género cuentístico, y yo sí creo que es bien importante que vayamos perdiendo un poco la inocencia. Parte de hacer un trabajo en un taller de creación literaria es perder la inocencia. Entonces estamos viendo como es como ver la película y luego es ver el detrás de cámaras. Entonces ahora mucho de lo que nos está compartiendo Alex tiene que ver con el detrás de cámaras, y creo que la apuesta por el cuento infantil pues ya no puede ser como en la época de los hermanos Grimm o de Andersen o de Perrault. Gracias, Alex. Perdón que te interrumpa. Sí, no te preocupes. Me parece que señalas muy bien el punto. Retomo mi idea.
Los hermanos Green Andersen están trabajando un cuento tradicional que no tiene todos los elementos del cuento moderno. Sin embargo, aún en día existen historias y cuentos infantiles que tienen todos estos elementos que estoy marcando y en los cuales evidentemente, por muy pequeño que nos parezca desde el universo de los adultos, tienen un conflicto que se va desarrollando a lo largo de cada una de sus páginas. Agustín, tienes levantada la mano. Adelante, por favor. Sí, gracias. Precisamente era algo que se complementa con lo que cuestionaba Ana Laura. Y revisando lo que vimos la sesión pasada sobre el cuento, yo creo que sería también importante meterle un poquito de sabor, como alguien dijo, un poquito de carne. El cuento me parece que también, estoy entendiendo ahorita que el cuento también es como una respuesta a la censura. O sea, la misma palabra es lo que se debe de contar. Lo que se debe de contar. Y como... Ay, caray, voy a decir mi personaje secreto. Como pedagogo, me parece que el cuento es un material didáctico. Ajá. Acordémonos que la clase pasada dijeron que el cuento se desarrolla más, el cuento occidental que conocemos se desarrolla en la Europa medieval, en una época total y absolutamente de censura. Entonces, ¿cómo hablarle a una niña sobre su menstruación sin hablar tan abiertamente o sin tener una disponibilidad cognitiva como papá o como mamá, como para tener los recursos del vocabulario y hablar de su menstruación? Entonces le contabas el cuento de Caperucita Roja, ¿sí? Y entonces la niña que escuchaba el cuento tenía que saber que algo le iba a pasar. El cuento La Bella Durmiente, hay todo un tratado de lo que no cuenta el cuento, sino lo que trata de educar el cuento. Entonces, me parece que todos los momentos tienen cuestiones de censura. De hecho, la sesión pasada hablaban de que no era políticamente correcto decirle hondureño a un camión y que por lo tanto hay que decirle la bestia, ¿no? Eso es parte del cuento. O sea, hoy tenemos censurado, hoy de hecho no podemos hablar, estamos hablando de una generación de cristal entre nosotros, pues, de que no podemos hablar. ¿Por qué? Porque hay cosas que políticamente no son correctas, pero hay cosas que se deben de contar. La palabra cuento a mí me suena bien románticamente, bien bonita. Algo que aunque no te permiten hablar de un tema, lo debes de contar, porque tiene dos partes. Una trágica, Ana Laura, y una que es así como el destino manifiesto. Como el destino manifiesto. Hijo, de todos modos vas a saber que te va a pasar esto o te puede pasar lo otro. Lo que le dicen a Caperucita Roja al principio, vete por el camino largo. Ah, no, ahí tenemos a la pinche Caperucita yéndose por el camino corto. Y vieron lo que pasó. Entonces, de eso, yo creo que de eso se trata el cuento, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Agustín. Efectivamente, también quisiera retomar aquí la cuestión de los detonadores. Podemos escribir acerca de cualquier cosa. Quizás algún tema nos pudiera parecer más importante a nosotros que otras personas. Aquí lo interesante es el tratamiento que le damos para que los otros se interesen en lo que tenemos que decir, ¿no? Ideas de dónde tomar un cuento hay muchas. Les compartí al enemigo. Mónica Lavín hace una reflexión acerca de él en su texto Leo, luego escribo. Ella decía que la historia de Barca, para quienes no lo leyeron, Barca es una criada que mata a un bebé porque ya lo estaba molestando, ¿no? Mónica Lavín nos dice que esa nota la podríamos encontrar, así como la dije, en un periódico, ¿no? Empleado doméstica de 12 años mata a hijo de familia y va a tener tantos años en la cárcel. Eso es una noticia, pero también es un tema a partir del cual se puede hacer literatura. ¿Cómo lo logra en este ejemplo Chejot? Él lo que hace es decirnos cuál es la frustración de Barca, cómo el bebé la va sacando de quicio, cómo no puede dormir, cómo ya lo está viendo hasta en sueños, cómo es una niña de 12 años que ni siquiera debería estar trabajando, y al final todos entendemos por qué termina haciendo lo que hace. Lavín, en este sentido, invita a hacer un ejercicio que quizás también podrían replicar cada una de ustedes en su casa.
Tomen una noticia de un periódico, nota roja o lo que quieran, preferentemente nota roja, y cuéntenos la historia del asesino, ¿no? La historia de la persona que se accidentó en la calle, la historia de esos rostros sin nombre que nos muestra el periódico y que nos muestra la noticia, y cuéntenos su punto de vista. Ese sería también un detonante que nos puede ayudar a empezar a soltar la pluma y empezar a trabajar esta cuestión del conflicto y desde las perspectivas desde las cuales se va abordando la historia. Vamos a pasar a la siguiente. Estructura externa de una obra narrativa. Aquí vemos una casita bonita con unos pinos afuera, tiene 2 niveles, tiene 4 ventanas, tiene una puerta grande y una chimenea donde está saliendo un humo blanco. Hay 2 tipos de estructuras. No, más bien la estructura se puede ver en 2 partes, la estructura de una obra narrativa. Tenemos una estructura externa que se refiere más a la cuestión de forma, cómo vamos acomodando cada una de las partes del texto, y tenemos otra cuestión interna, la trama, el tema, los personajes, el argumento. Todo lo que está adentro de y cómo se va contando esta historia que nosotros queremos decir. En la estructura externa ya les adelantaba 3 partes clásicas: un planteamiento, un nudo y un desenlace. A esas 3 partes habría que agregarles también un núcleo temático que también podríamos llamar un conflicto. Hay un conflicto en el cuento, eso no debe de faltar nunca. Hay algo que tenemos que resolver, por más pequeño que sea, por más grande que sea. No sé, se me ocurre ahorita de rápido la historia de un niño que va por las tortillas y se le cae el dinero, ¿no? Podría parecernos una pequeñez a nosotros, pero desde el universo del niño, eso es un problema y se podría hacer un cuento acerca de cómo lo va a resolver, ¿no? Vemos 2 gráficas. En una de ellas tenemos una estructura cerrada, los sucesos se van concatenando desde qué pasó primero, qué pasó después, qué sigue luego de eso, planteamiento, nudo, desenlace. Y la otra es una estructura abierta, donde tenemos un suceso principal y a su vez van desenvolviéndose varios sucesos. Esto lo vemos un poco más en la novela, pero hay ciertos autores que juegan con eso en el cuento. Borges, por ejemplo, tiene El Sur, donde se va analizando la psique de un personaje, el retorno a su tierra natal, y tenemos como estos sucesos que van como una arañita. La forma en la que nosotros estructuremos el orden de los hechos se va a referir a la estructura externa. En el ejemplo de la casa tenemos ladrillos, ¿no? ¿Cómo los vamos a acomodar? ¿Cuántas ventanas? ¿Cuántas puertas? ¿Cómo los vamos a distribuir? Y eso va generando un efecto. Les comentaba que Cortázar escribe Rayuela a partir del punto medio, ¿no? Esta escena donde se están pasando el mate. Rayuela aparte es un caso súper curioso porque puede leerse de distintas maneras, incluso trae un instructivo y hace la invitación al lector a leerlo de manera suelta. Vámonos a otra novela para ejemplificar. Crónica de una muerte anunciada comienza con el final y ya sabemos quiénes son los asesinos y nos van contando de atrás para adelante por qué hicieron lo que hicieron. Ya eso más bien corresponde a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras, cómo vamos a poner nuestros ladrillitos para construir la casa que va a ser el cuento, pero tenemos que tener muy claro estos momentos, planteamiento, nudo y desenlace. También tenemos que tener muy en claro que los personajes comienzan siendo unos, a través de la resolución del conflicto terminan transformándose en otros. Es en parte como esta premisa de los mitos, el viaje del héroe, en el cual el héroe sale
en busca de la aventura, vence al enemigo, conquista la tierra sagrada, sale del laberinto y al final termina transformándose y teniendo un conocimiento que puede compartir con los demás, con su comunidad cuando regresa. Eso sería en cuanto a la estructura externa de una obra narrativa. Una disculpa si esto va un poco lento, mi computadora a veces se traba un poquito. Vamos con la estructura interna que tenemos adentro de la casa. En el caso del cuento están los tres momentos, el planteamiento, el nudo y el desenlace. Sin embargo, en la cuestión del fondo tenemos el tema, tenemos la trama, tenemos el argumento, que son cosas que nos pueden ayudar a generar ciertos efectos, ciertas impresiones en quien los lee. Nos pueden ayudar a mantener esta dinámica de tensión todo el tiempo, este drama, esta fatalidad, e ir encauzando nuestro cuento de la mejor manera posible. El tema. Mencionaba Agustín la cuestión de la censura en el cuento, de que a partir de distintas épocas se hablan de ciertas o cuáles cosas. Evidentemente, cada época es distinta, en cada época tenemos cosas de las que se hablan, cosas de las que no se hablan, pero en general hay muchos temas que han sido ya tocados. Una de las cosas que suele decirse en el mundo de la literatura es que hay que ser originales, es que no hay que tratar de copiar ideas de los demás, pero ¿cómo le hacemos si ya se ha hablado de todo, no? En la diapositiva que les muestro tenemos la representación de la obra de Shakespeare de Romeo y Julieta llevada a la pantalla grande, y del otro lado tenemos Amarte duele, ¿no? Son dos contextos distintos, son épocas distintas, pero están hablando prácticamente de lo mismo, de dos chavos muy jóvenes que se enamoran, que por problemas con su familia no pueden estar juntos, ¿no? El Rey León, por ejemplo, retoma un poco la apuesta por Hamlet. En este sentido, ¿cómo ser originales? Si ya todo, se ha hablado de absolutamente todo, del amor, del odio, de la venganza, del adulterio, no sé, ya. Díganme ahorita cualquier tema y podríamos sacar 1000 ejemplos de esto es una película de tal, esta es tal novela. Agustín, por favor. Sí, perdón, me estoy botando la risa. O sea que Amarte duele termina siendo como cómo contarle tropicalmente la historia de Romeo y Julieta a los mexicanos. Porque no leemos a Romeo y Julieta. Sí, básicamente tienes razón, es una manera de verlo, es otra manera de contar la misma historia, ¿no? Y así como Romeo y Julieta, así como Amarte duele, así como, no sé, otras historias, los temas se van repitiendo, se van adaptando a diversos contextos. Por ejemplo, la adaptación del Callejón de los Milagros es una obra de un egipcio que se traslada al contexto mexicano a través del formato de película. Agustín, por favor. Sí, ya en síntesis, entonces es cómo te lo cuento. Inclusive no solamente es un asunto de censura, sino, bueno, si no lo estás entendiendo, si no estás entendiendo lo que te va a pasar o lo que no te va a pasar, entonces, ¿cómo quieres que te lo cuente? Entonces el cuento termina siendo también como un recurso, ¿no? Un recurso. Sí, con eso, gracias. Sí, Agustín. Acá también, ¿por qué estoy comentando esto? Porque pudiéramos decir que tenemos temas muy comunes, ¿no? Que quizás no tiene tanta relevancia contar cómo vamos de compras al súper, pero si en ese momento pasa algo, si lo contamos de otra manera, si por ejemplo, no sé, me sale un ticket premiado, ya estaríamos hablando de un tema del que vale la pena hacer un cuento, ¿no? Evidentemente no podríamos contar una cosa que hacemos todos los días,
tenemos que darle otro giro, tenemos que darle otro sentido, tenemos que generar un interés para todo. Y pues cambian las épocas, cambia la gente que va leyendo. También es importante cómo lo mencionas, quizás ya no leemos tanto en estos tiempos, quizá Shakespeare nos parece complicado. Abordamos los temas de otra manera para entenderlos en nuestras latitudes, para entenderlos en nuestras formas. Pero les quería mostrar esto para decirles a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, que podemos escribir de absolutamente todo lo que se nos dé en gana, que no les dé miedo el pensar que alguien más ya lo hizo, pero sí hay que enfocarnos en qué voy a aportar, de qué manera lo voy a decir para que suene diferente y cuál va a ser mi contribución a un tema que quizás ya está desgastado, ¿no? Eso sería todo en esta parte. El tema es acerca de lo que vamos a hablar el cuento. Puede ser amor, puede ser desamor, puede ser tristeza. Mencionabas la menstruación, Agustín, se podría hacer un cuento sobre eso, ¿no? Y sería un tema sobre el cual estás sacando contenido para trabajarlo de manera literaria. Déjenme paso por acá porque no alcanzo a leer. Y retomamos. Se dice que la literatura ya se ha escrito todo. El tema dependerá del contexto del autor y hay una tendencia a escribir sobre ciertos temas. La tendencia a escribir ciertos temas genera una corriente. Cuando retomamos la literatura infantil de los clásicos, hablábamos del romanticismo. Tenemos en Quiroga, por ejemplo, un naturalismo en el cual nos habla acerca de la vida en la selva, que se ve reflejada en distintas obras. En Latinoamérica tenemos el realismo mágico, tenemos el realismo, tenemos modernismo y un sinfín de corrientes que se van haciendo a partir de ciertos temas que vamos repitiendo en diferentes épocas, ¿no? Comentaba en la primera sesión de cuento que en el romanticismo en Latinoamérica se habla acerca de las heroicas gestas de independencia, se habla acerca de estos valores de la libertad, que eran ideas que estaban en boga en ese momento. Pongan atención a este hilito, porque podríamos hacer la analogía del tema con el hilo. El tema es es el primer material que tenemos para empezar a abordar lo que sería propiamente nuestro cuento. Viene entonces el argumento que se podría resumir contestando estas preguntas. ¿De qué trata la historia? ¿Qué es lo que sucede primero? ¿Qué es lo que pasa después? ¿O cómo acaba? ¿Cómo se van desenvolviendo los hechos que estamos narrando? Cuando a nosotros, por ejemplo, nos preguntan de qué trata una película, quizás contestemos con el argumento. Hacemos una reflexión y un resumen acerca de todo aquello que vimos y acerca de todas las impresiones que nos da. Hay que tenerlo en cuenta, hay que tratar de responder cada una de estas preguntitas que tenemos acá a la hora de abordar nuestra propia obra, ¿no? ¿Cuál es nuestro tema? ¿Cuál es nuestro argumento? ¿De qué está tratando nuestra historia? Si no podemos contestar alguna de estas cuatro, ahí tenemos un problema porque no estamos teniendo material que pueda definirse con un cuento, ¿no? Hay que ponerle un poco de orden a eso. Y aquí otra cuestión. Estas diapositivas también las compartí en la sesión pasada. Retomo un tanto el contexto del tema. Hay situaciones que nos pueden parecer inverosímiles, pero sin embargo pasan en la realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos noticias de hace algunos años. En la primera de ellas habla acerca de un mono capuchino que se escapó de Chapultepec y que fue visto por ahí y una tamalera le regaló un bolillo, ¿no? Y en la otra tenemos un suceso donde en la Cámara de Diputados casi hubo un incendio por un tamal en el microondas. Son cosas que pudieran parecernos raras, pueden parecernos extrañas, pero que sin embargo suceden. Entonces, si afinamos bien el tema, si afinamos bien el argumento, podríamos hablar de este tipo de cosas y que parezcan algo creíble.
voy a hacer una acotación aquí porque esto me parece muy importante. Muchas veces cuando vamos escribiendo muy al azar, así como de un primer plumazo, quizás no tomamos en cuenta cómo se desarrollan los hechos, cómo se va dando nuestra trama. Y podemos mencionar un personaje que entra de repente, ¿no? Pero ya no vuelve a aparecer en todas las demás partes de la narración. ¿Qué pasó con él? ¿O por qué lo metimos? También pudiera pasar que mencionamos algo que dijo un personaje y se contradice en la siguiente parte del texto. ¿Por qué pasa esto? Porque no tenemos un cuidado de la trama y esto genera que nuestra obra no sea creíble, ¿no? Porque el lector lo primero que hace es estas preguntas. Bueno, un lector que pone atención, ¿por qué si el personaje dijo que le tenía miedo al agua, termina tirándose, ¿no? Quizás podamos justificarlo y decir, ah, bueno, porque se cayó la persona que ama, ¿no? Pero de buenas a primeras debemos tratar de tener cuidado con estos detalles porque hacen que nuestro cuento pierda cierta calidad, que caigamos en una contradicción que no abona para nada al desarrollo de la historia y que por lo mismo resulte una historia inverosímil, una historia pues que no se puede creer. Hago otra acotación aquí porque me parece bueno decir que a pesar de que podemos escribir todavía sobre ficción, sobre viajes al espacio, sobre mundos futuristas, sobre cosas que evidentemente no existen, el manejo de la trama nos va a ayudar a darle esta verosimilitud. Vamos presentando los hechos de tal forma en los cuales se va explicando, ¿no? Por ejemplo, H.G. Wells con La máquina del tiempo, el proceso en el cual se va creando esta. El hombre invisible, todo el tratamiento que hizo el personaje a partir de múltiple ensayo y error para llegar a esta condición. La trama nos permite crear estos mundos fantásticos y es muy, muy importante recordar que podemos escribir una historia muy, muy descabellada, sin embargo, tenemos que explicar por qué es así de descabellada. Todo dentro de nuestro universo tiene que tener un porqué. Ah, está pasando esto porque antes ya pasó esto y tenemos este invento porque tal persona lo diseñó con tales cosas, con tales herramientas y pudimos viajar al espacio en una bala porque conseguimos pólvora, porque conseguimos un terreno, porque hicimos tales cálculos para mandar al hombre a la luna. Son cosas que hay que tomar en cuenta en estas dos cuestiones, el tema y la trama. Vamos con la siguiente. Permítanme un momento. Imaginamos entonces la trama como un retazo de tela. Retomo, el tema de un cuento es como el hilo. La trama es cómo este hilo se va, ¿cómo se le llama? Hilvanar. Bueno, se va juntando para formar un retazo de tela. Hay que tomar en cuenta otros factores, cómo queremos contar la historia, hacia dónde queremos encaminarla, desde qué punto de vista se va a narrar, por dónde queremos empezar a contarla, qué partes deseamos contar y cuáles no. El cuento, regreso a esta cuestión de la brevedad, tiene que tener cuidado en los detalles. Tenemos que escoger cada palabra de lo que vamos a decir y el modo en el que lo vamos a decir. Acá tenemos dos caminos. Vamos a escoger uno por cuál queremos empezar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la historia de la Caperucita Roja se contara desde la perspectiva del lobo? Evidentemente cambiaría mucho de esta parte, ¿no? Estaríamos del lado del que en un principio fue un antagonista y generaríamos otro efecto en el lector. ¿Qué pasaría si Crónica de una muerte anunciada se hubiera escrito de principio a final? Quizás no tendría el mismo efecto. ¿Desde qué punto de vista narramos?
Esta es una cuestión también importante. Tenemos narraciones en primera persona, narraciones en segunda persona, narraciones en tercera persona y distintos tipos de narrador. No es lo mismo que una historia te la narre el protagonista, no es lo mismo que te la narre el testigo. Tampoco es lo mismo tener un narrador omnisciente que puede ver y sabe todo lo que hacen y piensen los personajes. Cada uno de estos enfoques nos va a dar un efecto diferente. Aura, por ejemplo, quizás es la más representativa en nuestro contexto de las narraciones en segunda persona y genera un efecto en el cual el lector se involucra directamente en la acción. Lees y relees el periódico, es la frase con la que comienza. Les invitaría en este caso a leer distintos cuentos. Si quieren, comiencen con los 3 que ya tenemos, lean unos pocos más y fíjense en todas estas preguntas. ¿Cómo hace el autor, la autora para contar la historia? ¿Empieza por el principio, empieza por el medio, empieza por el final? ¿Qué es lo que va ocultando de la información? Sin duda alguna, el análisis de eso nos ayudará a definir de mejor manera nuestra trama. Y aquí tenemos a Aura a propósito de el punto de vista de los puntos de vista del narrador. ¿Quién quisiera leer este fragmento, por favor? Yo, Sofía. Adelante. Lees este anuncio, una oferta de esa naturaleza. No se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. 3,000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada estudio. Solo falta tu nombre, solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen. Solicita Felipe Montero, antiguo becario en La Soborna, historiador cargado de datos útiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales, pero si leyeras esto, Creo que se quedó congelada. Sí, Sofía se quedó congelada. Voy a terminar la frase. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 815, acuda en persona, no hay teléfono. Ese es un ejemplo de narración en segunda persona. Y evidentemente tiene cierto efecto, nos involucra directamente con las acciones que se presentan. Vamos a la siguiente diapositiva. Este es otro formato, se llama narración epistolar. ¿Alguien quiere leerlo? A ver, yo. Adelante. Está muy pequeño. ¿Sí se alcanza a ver? A ver, dice, querido monstruo, yo no tengo miedo. Mi papi dice que no existes y que no puedes llamar a tus amigos porque ellos tampoco existen. Cuando sea de noche voy a cerrar los ojos antes de apagar la luz del buró y voy a abrazar bien fuerte a mi osito Bonzo para que él tampoco tenga miedo. Si te oigo gruñir en el closet pensaré que estoy dormida. No quiero gritar como siempre. No quiero que mi papi se despierte y me regañe. Ya sé que me quieres comer, pero como no existes nunca podrás hacerlo. Aunque yo me pase los días pensando que a lo mejor esta noche sí sales del closet, morado y horrible, como en mis pesadillas. Mañana, cuando juegue con Hugo, le voy a decir que te maté y que te dejé enterrado en el jardín y que nunca más vas a salir de ahí. Él se va a poner tan contento que me va a regalar su yoyo verde y me va a decir dónde escondió mis lagartijas. Siempre ha dicho que tú te las comiste,
Pero eso no puede ser porque mi papi me dijo que no existes y mi papi nunca dice mentiras. Voy a dejar esta carta cerca del closet para que la veas. Voy a pensar en cosas bonitas, como en ir al mar, o que es Navidad, o que me saqué un 10 en aritmética. Adiós, monstruo. Qué bueno que no existas. Firma Lucy. Postdata. No tengo miedo. No tengo miedo, no tengo miedo. Ah, responde, creo. Mi pequeña Lucy. ¿Cómo que no existo? Tu papi no sabe lo que dice. ¿Acaso no me inventaste tú misma el día de tu cumpleaños número 7? ¿Acaso no platicabas conmigo todas las noches y te asustabas con los extraños ruidos de mis tripas? Todas las noches te observé, desde el closet y tú lo sabías, aunque nunca me viste. Conocías de memoria mis ojos, mi lengua, mis colmillos, pues todas las noches me soñabas. Por eso cuando leí tu carta sentí tanta desesperación. Por eso destrocé tus juguetes y me comí de un solo bocado a tu delicioso osito bonzo. Lo juro, Lucy, tú ya estabas muerta. Tenías los ojos abiertos y cuando toqué tu barriguita estaba más fría que mi mano. Seguramente te mató el miedo y yo no pude comerte pues no me gusta el sabor de los niños muertos. Lo único que hice fue regresar al closet y llorar de tristeza hasta quedarme dormido. Pobre Lucy y pobre monstruo solitario. Ahora tendré que salir de aquí, alejarme de los adultos que cuidan tu pequeño ataúd y dejar esa carta donde puedas encontrarla. Necesito la risa de un niño y necesito el miedo de un niño para seguir vivo. Por cierto, Lucy, ¿dónde dices que vive tu amigo Hugo? Atentamente, el monstruo. Excelente, Jesús, muchas gracias. Aquí tenemos otro tipo de narradores, son protagonistas de la historia. Lucy podría ser la protagonista, el monstruo el antagonista. Y tenemos una narración en primera persona que difiere de la segunda que nos presentó Carlos Fuentes en Aura. Agustín, por favor. Me brincó entre el hondureño y espero que esta noche no salgas del closet. ¿No puede ser así como también discriminatorio? Es un comentario muy irónico. Me sonó bastante cañón el cuento, ¿eh? Espero en serio que esta noche no salgas del closet. Yo creo que es un cuento también para adultos no identificados, ¿no? ¿O qué? De hecho, hay una historia muy interesante. Este cuento salió en los libros de texto gratuito de las escuelas primarias y hubo una polémica porque muchos papás se sacaron de onda por lo dramático, ¿no? O sea, una niña muerta. Y incluso creo que quisieron censurarlo. Puede buscarse la noticia. De momento se me fue la onda sobre si lo lograron o no. Pero Sí, pero nada más la utilización esta de es que espero que esta noche no salgas del closet, ya en la actualidad es políticamente incorrecto. Entonces es ahí donde viene también este asunto de la censura, ¿no? Dijo, quién sabe en qué terminó tampoco eso, pero habría que seguir la historia. Gracias. sí, o también la interpretación que cada uno le da según su contexto y las experiencias que tiene. Porque, por ejemplo, la frase salir del closet nos es a los mexicanos quizás familiar, pero en otras latitudes no. Sandra, levantaste la mano, por favor. Sí, yo seguí la historia de justamente de la noticia de Rafael Bernal, si no mal recuerdo el autor, porque yo me empezó a gustar su literatura por un textito, un cuentito, creo que es una novelita corta, no sé, que se llama Lady Click. Posteriormente vi la noticia y pues él comentaba en su red en Facebook que él solamente escribió ese cuento justamente en un taller de creación literaria y que en su momento pues solamente quiso hablar acerca de un monstruo, ¿no? De darle voz a un monstruo y no era tanto como hacer una crítica o algo así, o incluso se le acusaba de de depravado, ¿no? Entonces él decía, no, solamente era hacer un cuento, ¿no? El ejercicio del cuento. Entonces, pues, sí, yo creo que también es cómo a veces se interpreta y cómo se interpreta este mensaje, ¿no? Según ahorita lo acaban de comentar, ¿no? De decir salir del closet, pues creo que a veces, no sé, es como malinterpretarlo también, ¿no? O darle otro sentido. Y también está bien, o sea, también ese es el papel de la literatura, según yo.
Muchas gracias, Sandra. Vamos a acercar un poco la pantalla. Ay. Ok, creo que no. Sí, tienes razón. El texto tiene diferentes interpretaciones. Eso también es lo bonito del cuento. El autor, la autora, pudiera querer expresar algo y al final van pasando los años, van pasando las latitudes y lo interpretamos de distintas maneras. Cada quien le pone rostro a los personajes, cada quien le pone más motivaciones quizás de las que tenía en un principio y el cuento se vuelve un ente vivo. Retomo lo que comentaba al principio, puede que la literatura ya se haya hablado de todo, lo interesante radica en cómo contamos esas historias. Ya vimos un ejemplo de la narración en formato epistolar, que es algo que no he visto tan últimamente, y tenemos el relato en segunda persona de Carlos Fuentes, que también es otra perspectiva y otra manera de narrar las cosas. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí ya tenemos el vestido terminado, ¿no? Y ya tuvimos el tema, ya tuvimos el argumento y ahora tenemos la trama, que es cómo termina de conformarse eso, cómo armamos los pedazos de retazos para tener finalmente una prenda confeccionada. Lo mismo aplicaría con el cuento. El tema es el hilo, el argumento es la tela y la trama sería ya el material concluido. O la forma que le damos, más bien. Ya cada quien se pone los pantalones, el vestido, la falda, la blusa, la camisa, como le venga en gana, ¿no? Acá, a propósito de lo que les comentaba en un principio acerca de cuidar la trama, me gustaría, ya casi para terminar, esto es una serie que en mi caso vi mucho de niño, muchos y muchas quizás lo hicieron, y me parece que estos dos ejemplos pueden abonar un poco acerca de esto que hemos estado comentando. Voy a pasar entonces el primer video. ¿Se escucha? Creo que no. Permítanme. Deme un momento, por favor. Chun, chun, chun. Es que creo que cuando compartes pantalla le tienes que poner compartir audio también. Ok, le doy escape. Sale como un cuadrito abajo cuando dice compartir audio de Regreso al Zoom. Voy a dejar de compartir pantalla tantito. Yo sí me estoy escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, sí te escuchas, Alex. Cuando le das compartir pantalla en el cuadro que te sale en la parte de abajo dice compartir sonido y ya le pones ahí y ya creo que también te comparte el audio. Ok. Vamos a hacerla así, como dice Jesús. Compartir sonido de la computadora. Ah, sí, aquí está. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. Bien. Esto ha llegado al límite. Una persona no puede soportar tanto. No tienes que convencerme. Es exactamente la clase de injusticia que el ¿escuchan sistema ustedes? legal de Porque Alabama yo no. trata de erradicar. Solo firma aquí. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha.
Ok. Y necesito la firma de tus padres también. Genial. Además de abogado, soy notario, así que puedo acelerar el proceso. Gracias. Hola. Bueno, está con un cliente ahora. Puede verle después. ¿Cuál es su nombre? Ok, vamos con el siguiente. De todas formas, yo no iba a dormir hoy. Malcolm, tenemos que hablar. Lo hemos evitado, pero es hora de enfrentar la verdad. Falsifica la firma de papá en este documento que declara a mamá mentalmente incompetente. Así, cuando papá vaya a la cárcel, tú serás emancipado y yo tendré la custodia de Dewey y Jamie. ¡Qué gracioso! Siempre imaginé a mamá en la cárcel y a papá en el manicomio. ¡Qué vida! No puedo falsificar la firma de papá. Yo hago la de mamá, Risa hace la de él. ¿Qué? Los dos deberían hacer ambas. ¿Qué les dije de provocar redundancias en el sistema? Espera. No puede ser. ¿Qué cosa? Tengo que hablar con papá ahora. Bien. Con respecto a lo que comentábamos sobre tema, argumento y trama, ¿qué me pueden decir que notan en esta secuencia de videos? Contextualizo un poco. La primera escena son las primeras temporadas de Malcolm. El personaje de Francis, el hermano mayor, se emancipa y se va de la escuela militar. En la siguiente, el padre de la familia Hall está en la cárcel y pues necesitan resolver este conflicto, ya es de las últimas temporadas. Retomo la pregunta, ¿qué pueden encontrar en estas dos secuencias acerca de lo que hemos hablado sobre tema, trama y argumento? Pues el tema es de que el grande quiere que la mamá ¿cómo dicen? Sí, o sea que estos chicos siempre hacen maldades. De ese capítulo no me acuerdo, pero ya tiene un tema, ¿no? O sea, el de que quieren hacer trampa y falsificar la firma de la mamá para lograr algo, ¿no? Es correcto, podría decirse que ese es uno de los puntos que se tocan en estos dos videos. Sin embargo, hay algo más. Les comentaba que la trama nos habla acerca de la secuencia en la cual se van desencadenando los hechos y que tenemos que tener cuidado con cada cosa que ponemos. No se nos debe olvidar lo que dijimos al principio. ¿Y por qué lo menciono? Este ejemplo me parece muy claro. En las primeras temporadas, ¿qué pasa? El hermano mayor quiere salirse de la escuela militar, necesita emanciparse y requiere la firma de sus padres. Él la hace. ¿Qué pasa en las últimas escenas? En la última escena vemos cómo Francis, el hermano mayor, le pide a Malcolm, su hermano, que haga la firma de su padre para que él se pueda quedar con su custodia. ¿No notan una contradicción en ese sentido? Aquí evidentemente hubo un error en la trama y si uno pone muchísima atención, quizás hay que estar un poco muy metido en esta cuestión de la serie para darse cuenta de un error así de pequeño, pero uno como autor tiene que cuidar esos detalles, ¿no? Tanto en cosas como en este formato, como en la cuestión del cuento. Si dijimos algo al principio de la historia, no podemos caer en estos errores de tener un error en la trama y contradecirnos. Es algo que un lector muy avispado puede darse cuenta y evidentemente eso vendrá en detrimento de la historia que estamos contando. ¿Y ya no traía muletas? También, aunque eso puede deberse a que hay como 3 temporadas de diferencia. Eso no sería tanto un error. Me interesaba más bien que se fijaran en esa cuestión de la firma, porque también
Así hay otros errores de continuidad, tanto creo que en el cine y en la televisión se ven más, pero también pueden aplicar al cuento y es una de las cuestiones que debemos cuidar muchísimo porque estamos trabajando con algo que quiere exaltar los sentimientos, exaltar las emociones, sacar lo que está dentro de nuestra alma y no se ve bonito que pasen este tipo de cosas. Hemos terminado por el día de hoy. Les voy a mandar un ejercicio a su correo y al grupo de WhatsApp. Va a ser armar una escaleta. Una escaleta es una secuencia ordenada de hechos. ¿Para qué les va a servir esto? Los que ya tienen su cuento hecho, quienes ya me lo hayan mandado, pueden trabajarlo para ir poniéndolo en orden, ¿no? Ver qué pasó al principio, qué pasó después, qué pasó al final, con cuántos personajes contamos, en qué ambiente se desarrolla la historia, en qué tiempo, en qué espacio y en qué lugar. Esta es otra cosa importante antes de que se me olvide, la cuestión del espacio y el ambiente y la cuestión del tiempo en el cual se desarrolla el relato. Lo veremos más adelante, pero si no han escrito su cuento todavía, si ya lo escribieron, pregúntense eso. ¿En qué espacio se desarrolla mi historia? ¿En qué tiempo se desarrolla tanto el tiempo cronológico como el tiempo de los personajes? Porque podríamos hablar del pensamiento del protagonista que se remita muchos años atrás, ¿no? De mi parte, ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho la atención prestada. De nuevo me disculpo por los errores de mi computadora, quizás algunos míos en cuanto a la parte técnica. Esperaremos ir mejorando con lo subsecuente. Si no han mandado el material del primer módulo, les invito a que lo hagan, a que lo revisen. Ya no tanto a que lo manden, a que lo revisen, porque este ejercicio de relacionar columnas, por ejemplo, puede servir para soltar la pluma. Y pues nada, agradezco mucho su atención. Si quisieran decir algo, les doy la palabra. No entendí cuál fue el error. Ah, ok. Hay un error de continuidad en estos dos capítulos de Malcolm, porque en el primero el hermano mayor sabe hacer las dos firmas. En el segundo video, en el que ha transcurrido ya más tiempo, el hermano mayor ya no sabe hacer esas dos firmas y le está pidiendo a su hermano menor que las haga. Es un detalle quizás que pueda parecer muy pequeño, pero que sin embargo contradice la intención del autor al ponerlo. A lo que les invito con esto es que no cometan esos errores y que cuiden la trama con las preguntas que ya vimos en las diapositivas anteriores. Yo tengo una pregunta. Adelante. Respecto a esto que había planteado, creo que Agustín, por ejemplo, esto de los contextos, de la censura y también un poco de la interpretación. Por ejemplo, hay un cuento de Cortázar que se llama Segunda Vez. Básicamente el cuento trata de una chica que va a una oficina de gobierno a hacer un trámite. Y en ese sentido, pues, los tienen como formados en una sala y va pasando uno en uno, ¿no? Después se encuentra con un chico y el chico le dice que es la segunda vez que él va a hacer el trámite porque en algún punto, le faltó algo, ¿no? El punto es que la chica, pues, se lleva muy bien con el chico y quedan de que, pues, posiblemente después de que salgan se vayan a tomar un café o algo así. El chico entra, pero ya no sale. Entonces, entra la chica y cuando entra, pues, busca al chico, pero ya no la encuentra, ¿no? Sale la chica y ahí termina el cuento. El asunto es que, por ejemplo, el cuento, cuando Cortázar lo explica, dice que él quería como plantear la historia de los desaparecidos en Argentina por esos años, ¿no? Pero ese el cuento no te lo dice como tal, ya lo tienes tú que interpretar y pues para poderlo interpretar ya tienes que ver que hay un contexto ahí entre pues los desaparecidos, la dictadura argentina y eso. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto uno como escritor puede dejar esos juegos de interpretación? ¿Qué tanto puedes como meter el contexto o aislarlo? O sea, eso es lo que más me causa, ¿no? Porque pues obviamente decirlo explícitamente seguramente hubiera sido o sea, le hubieran censurado el libro, que creo que sí pasó. Entonces, esa es como mi pregunta.
Pues Perdón, ahora, antes de que Alex nos conteste, Alex, si puedes quitar tu presentación y nos ayudan algunos de ustedes a prender su cámara, los que puedan, porque tenemos que hacer un par de capturas de pantalla para la Secretaría de Cultura. Y pues ya, nada más eso, por favor. bueno, en lo que voy, ya dejé compartir la pantalla, ok. En lo que voy, bueno, contesto tu pregunta. El análisis del cuento es una cosa súper densa, requiere evidentemente estar al tanto de lo que pasaba en la época del autor, estar al tanto de su contexto histórico, su contexto social y también las corrientes estéticas que predominaban en ese tiempo. Sin embargo, concretamente con tu pregunta, dependerá de ti. ¿Qué tan universal quieres que sea el texto que vas a presentar? A mí, por ejemplo, me gusta más la narrativa tropicalizada, lo latinoamericano, y en ese contexto prefiero las historias que se desbordan aquí, ¿no? Y hacia allá va la forma en la que yo escribo mis cuentos y toda mi demás narrativa. Sin embargo, pudiéramos querer trascender en el tiempo y que nos lean en 20, 30 años, y pues te diría, no, no pongas eso, ¿no? Porque alguien que no ha estudiado, en este caso, como lo dices, el contexto de la dictadura argentina no te va a entender. Trata de ser más universal. Pero ahí básicamente el límite lo pones tú. Solamente te invitaría a reflexionar quién quieres que te lea, hacia quién va dirigida tu obra, ¿no? Es un público que conoce de muchos temas, es un público que quizás no tuvo acceso a la educación formal, es un cuento más para el barrio, o es una cuestión un poco más intelectual, donde juegas con las palabras, con las alegorías y otro tipo de cosas. Hazte este tipo de cuestionamiento y pues sobre allá dale, y empieza a escribir y a soltarte en ese sentido. Ok, gracias. Agustín y luego Conrad. Gracias. En el cuento entonces no hay ningún problema por lo que hemos visto con estas combinaciones entre personajes reales y personajes ficticios. En este caso, por ejemplo, el lobo de Caperucita Roja, ¿no? Un animal humanizado. Para no llegar a esta cuestión fronteriza que ustedes dicen con la fábula, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si la pregunta es esa, si en el cuento entonces se pueden utilizar estos personajes inventados como animales humanizados que hablan y cosas por el estilo, pero ¿cuál es la frontera con la fábula? Ok, la fábula da una lección moral, creo que esa sería la respuesta concreta. Al hecho de poner animales humanizados, te respondería que mientras en el contexto de tu obra sea plausible o sea realista que un animal hable, pues ponlo, solamente explícalo o que esté en el contexto, ¿no? En este sentido, recuerdo otra vez a Quiroga. Tiene algunos cuentos donde los animales pues toman la palabra, ¿no? Eh, Se me fue el nombre, pero hay un cuento de los flamingos donde incluso cuenta cómo es que tienen la parte roja de los pies y van contando su historia y desenvolviéndose. Y no es algo inverosímil, eh, es fantasioso quizás dentro del contexto, pero el autor sabe cómo abordarlo. Y pues sería eso. Perdón, por último, entonces ahorita que hablaste de Amarte Duele y ¿cómo se llama? La versión tropicalizada, podríamos entonces considerar también, por ejemplo, el ejemplo de Gru, en El villano favorito, al final les cuenta un cuento a sus propias hijas, pero es su propia historia. Les dice, les voy a contar un cuento de unicornios, y les empieza a contar un cuento de unicornios, obviamente poniéndose a él como personaje principal. Entonces, ¿eso también es válido? Sí, es válido. Realmente uno hace uso de todos los recursos que tiene de la mano, de todas sus experiencias, de todo el juego de las metáforas, de las analogías,
la ficción mezclada con la realidad, lo fantástico, la fatalidad, el esconder, el decir cosas, mientras ese recurso te lleva a mantener al lector a la expectativa y a generar un interés, puedes usarlo, no hay mayor problema. El único límite aquí es la creatividad que cada uno como autor o como autora se ponga. Conrad, por favor. Gracias. Hola a todos. Nada más quería compartir un poco cómo veo la cuestión esta de la interpretación. Ya hemos visto que hay algo muy importante que es la intención, ¿no? Lo veo como una cebolla. Un cuento tiene muchas capas, muchas dimensiones, y vas a poder acceder tan profundo como información y como conocimiento tenga uno. Mientras más hayas leído, vas a tener más capacidad de establecer ciertas conexiones. Leído en general, ¿no? Leído lo que pasa en tu casa, lo que pasa en tu colonia. Hay muchas maneras de leer. Y también me gusta pensar mucho en esta frase de Nietzsche que dice que las cosas que nacen en la sinrazón, con el tiempo se embeben de razón. O sea, muchas veces lo que te lleva a escribir es ¿cómo decirlo? Es un acto de voluntad, a veces una necesidad, no sabes tal vez ni lo que estás diciendo, pero es algo que se va construyendo sobre sí mismo y de pronto te alejas y lo lees y ya empieza un poco el trabajo de oficio, de técnica, de pulir, y de entenderte, qué dices, qué estás queriendo decir. No sé, creo que es un proceso complejo y muy personal. O sea, cada quien se va a encontrar en maneras distintas de resolver un cuento, una novela, un poema. Eso sería todo. Lo dices muy bien, Conrad. En efecto, y en este sentido los invito a buscar sus detonadores. ¿Qué es aquello que los inspira? ¿Qué es aquello que los motiva? ¿Sobre qué quieren escribir? Busquen muy dentro de su ser y saquen todo eso que tengan y transmítalo a partir de este formato tan hermoso que es el cuento, y dígalo como lo quieran decir, pero siempre y cuando buscando que sea algo interesante, ¿no? Que no sea algo que pase todos los días. Póngale de su cosecha y de su creatividad. Y pues, muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas. Y pues, si ya no hay nada Gracias más. a ti, Alex. Ajá. Adelante. Gracias, hasta luego. Ok. No digo gracias a ti, Alex. Gracias. Entonces nos vemos el próximo martes. Seguimos con la parte Gracias, buenas noches. narrativa de la memoria. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.